Bien, 7:33 minutos. Gustavo Márquez, ex ministro de Industria y Comercio y también miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo, está con nosotros la mañana de este lunes en Primera Página, hablando sobre la propuesta de esta plataforma para hacer una consulta al pueblo venezolano sobre la renovación de los poderes y la conformación de un gobierno de reinstitucionalización del Estado. Una de las cosas que ha destacado de esta propuesta es sin duda la consulta que se está haciendo en el interior del país a la ciudadanía, llevando esta propuesta, darla a conocer. Y quería consultarle sobre este aspecto, ¿cuál ha sido la receptividad que han tenido los venezolanos frente a esta propuesta en medio de lo que hemos visto ya que es la polarización de las dos vías que se han establecido tanto desde el gobierno como desde la oposición venezolana como solución al conflicto? ¿Cuál es la respuesta que han tenido ustedes del venezolano? Bueno, comienza a ser recibida con mucha atención y reflexión, en el entendido de que, por supuesto que no es fácil en el marco de esta polarización lograr abrirle paso pues, a una opción en la que está planteado la participación directa del pueblo, entre otras cosas porque hay una gran desconfianza en la posibilidad de que se respete el voto, incluso frente al fracaso del referéndum revocatorio, ¿no?, que fue prácticamente liquidado por el Consejo Nacional Electoral. También existen pues muchas reservas. Sin embargo, digamos, en el camino en el que se va construyendo esta opción, donde fracasan el diálogo, entre otras cosas porque hay factores que no quieren el diálogo. Concretamente, Estados Unidos no quiere el diálogo. Pues. Recordemos que el gobierno se levanta de la mesa de diálogo precisamente porque Trump toma medidas, sanciones adicionales muy fuertes que generan pues, esa desestabilización del diálogo. De manera que en la medida en que eso se va cerrando, también esta posibilidad se abre y se convierte en la opción, en la única opción, pues prácticamente pacífica para zanjar el conflicto, porque por la otra vía vamos entonces hacia un proceso terrible que puede terminar en una guerra civil con participación internacional. Y esto lo digo además porque me preocupa muchísimo lo que acaba de ocurrir en Colombia, y la conducta del gobierno colombiano de pedirle a Guaidó que lo ayude a atacar o a accionar frente a una supuesta presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela. Eso significa ya internacionalizar, si eso se llegara a dar, porque por supuesto Guaidó no tiene a su lado un cuerpo armado, pero sí tiene el Comando Sur de los Estados Unidos, a quien cada rato invoca para que invada Venezuela a través del TIAR y de otros mecanismos. Entonces, se trata de ir cerrando una brecha allí muy, muy peligrosa que puede llevarnos a esa confrontación. Frente a eso, sin duda, que es el referéndum, es la consulta al pueblo soberano. Y en esto tiene que el gobierno de Nicolás Maduro también entender que no se puede estar gobernando fuera de la legitimidad, de que es necesario consultar al pueblo, porque estamos frente a una crisis que objetivamente está matando a los venezolanos, está degradando la sociedad venezolana y comprometiendo la seguridad del Estado-Nación. Es Venezuela lo que está en juego y así como lo dijo el Libertador en alguna oportunidad, hay que convocar a la soberanía popular. Convocar a la soberanía popular, le consulto también cómo se plantean ustedes esta salida. Esto es una salida que amerita racionalidad, es decir, es una salida que amerita pensar la vía para reinstitucionalizar el país y lograr un gobierno de coalición. Pero las elecciones tradicionalmente son más viscerales, es decir, la gente vota por emoción y no por pensamiento. ¿Cómo entonces apostar por una vía que no responde netamente a lo intelectual, sino responde a las emociones? Bueno, fíjate, realmente también hay una racionalidad en el fondo, porque todos los venezolanos están conscientes de que esta crisis pareciera que no tiene salida, porque sencillamente el liderazgo político no se pone de acuerdo. A pesar de que el pueblo venezolano, la gran mayoría, quiere que haya un acuerdo, una negociación para reinstitucionalizar el país, no hay manera de que eso ocurra, entre otras cosas porque hay factores geopolíticos, insisto en esto, externos que lo impiden, que no lo quieren. Y por eso, digamos, eso conduce en la medida en que el referéndum se ofrece como esa opción, que además es un derecho ya adquirido de los venezolanos, el tomar la decisión en forma directa, cuando el poder constituido está fragmentado,
cuando pareciera que no hay salida, la salida pacífica, la salida democrática, la salida constitucional es precisamente la consulta a la soberanía popular. Dentro de esta propuesta y ya en un plano de renovación del Poder Ejecutivo, ¿cómo ven la participación de esta tercera vía frente a la polarización que existe en materia de candidaturas? Frente a esto, quienes encabezan esta propuesta se plantean una candidatura única, se plantean unas primarias, se plantean incluso en medio citando otros ejemplos que también han mencionado, que en otros procesos de coyuntura se ha citado la soberanía popular como salida, en otros ejemplos de coyuntura política donde hay desprestigio de los sectores políticos tradicionales, siempre la figura de un outsider, como es llamada, ha tenido también una participación importante. ¿Ustedes ven que esto es posible en este escenario o consideran que puede darse una candidatura unificada? Fíjate, yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Y creo que el tema del referéndum está asociado a, digamos, el camino para comenzar el proceso de reinstitucionalización. Pero eso pasa por la renovación del Ejecutivo. No necesariamente. No necesariamente. La convocatoria del referéndum... O sea, ¿se puede reinstitucionalizar el país con el mismo Ejecutivo que tenemos en este momento? Por supuesto. Porque fíjate de qué se trata. Comenzar. Estoy hablando de iniciar un proceso. Porque esto es un proceso. Nosotros no vamos a reinstitucionalizar a Venezuela de la noche a la mañana. Un proceso que pasa, en primer lugar, por un reconocimiento institucional. Y el hecho, por ejemplo, de que el PSUV se incorpore a la Asamblea Nacional, que allí se genere un consejo. Estoy hablando del diálogo que tiene que darse, porque la base de todo esto es el diálogo. Así es. Y entonces, ese nuevo Consejo Nacional Electoral pasaría a, digamos, a garantizarle al pueblo de Venezuela que si se convoca, por ejemplo, ese referéndum, se va a garantizar que se exprese y que sea confiable, ¿no?, para todos el voto. De manera que ya ahí comenzaríamos un proceso de reinstitucionalización, pero entendiendo que el referéndum no solamente decidiría la convocatoria de esas elecciones, sino que decidiría también que integre un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional, las orientaciones estarían dadas en el propio referéndum para que allí se ataque, en primer lugar, la emergencia social compleja, un programa concreto para atender el problema de la salud, de la alimentación, de la cooperación internacional. Y en segundo lugar, para tomar acciones hacia la estabilización de la economía y convocar a las elecciones. Eso sí, es diferente que esas elecciones sean convocadas producto de un acuerdo político que sean convocadas por el pueblo, porque ya hay rigidez absoluta. Es decir, no puede decir, ay, no, yo suspendo las elecciones. No, ya abriríamos el camino, esa autopista para comenzar a reinstitucionalizar el país. De manera que esa candidatura única o posibles candidaturas se van a dar en el contexto de ese proceso, una vez que ese proceso se active. De lo contrario, estaríamos hablando, digamos, en el aire, porque ¿de qué candidatura hablamos? ¿De qué elecciones hablamos? Si más bien hacia lo que vamos es hacia una confrontación, hacia una guerra, hacia una Pero situación... los partidos de oposición están ya trabajando maquinaria electoral. Este fin de semana Acción Democrática respaldó a Guaidó y habló sobre unas eventuales elecciones. Vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. @primera página en nuestra cuenta. Daniela Salas lista para leer sus comentarios. Así es, Carlos, ya estamos listos para revisar la participación. Le pedimos a nuestro invitado, como siempre, que sea lo más breve posible para mayor interacción. Vamos a comenzar con Denis Chuque. Dice lo siguiente: invitado, buenos días. ¿Cómo ir a una eventual consulta popular con colectivos en las puertas de los centros electorales? Para usted, ¿eso es democracia? ¿Qué opina? Bueno, no, yo creo que precisamente se trata de crear el clima necesario para que se vaya a ese proceso. Y eso implica un diálogo y un acuerdo entre los factores políticos para lograr este cambio en el Consejo Nacional Electoral que garantice a través de las normas y de la redefinición de muchos de los mecanismos que permitan garantizar la confiabilidad del voto y evitar que cosas como esa ocurran. También tenemos otra pregunta. En esta oportunidad lo hace el siguiente usuario, @yo lo cuestiono, dice lo siguiente: usted fue ministro de Chávez. ¿Puede responder por qué con una renta petrolera tan fructífera no hicieron lo propio en más de 15 años, sin contar con el periodo de Maduro? ¿O usted cree que 20 años no ha sido suficiente? Sí, yo creo que sin duda hemos sido autocríticos y críticos frente al proceso bolivariano
Creo que el gran error cometido fue precisamente profundizar el modelo rentístico extractivista y el modelo político clientelar, que es el correlato de ese modelo rentístico y que condujo lamentablemente a la situación que estamos viviendo hoy. Esa es una realidad, tenemos que reconocerlo, y lo importante es que a partir de ese balance podamos replantearnos de cara al futuro la superación del modelo rentístico extractivista primario exportador y la superación del modelo político clientelar que, por cierto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están las bases para crear el desarrollo de una sociedad participativa y protagónica a través de mecanismos de control, que es lo único que permitiría garantizar que la corrupción esté a raya y podamos tener una democracia real. Bien, con esto también nosotros vamos a despedir. Gracias como siempre por sus comentarios a través de las redes sociales. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, varios temas todavía por revisar. Gracias.